Yay. Me emociona y lo amo. Sí, no sé qué más decir de esto. Solo véanlo. Muy buenos días, tardes, noches, querida comunidad. Espero se encuentren muy bien. Esta semana tenemos un tema buenísimo, pero antes de entrar en él, quiero disculparme en nombre del editor porque nos equivocamos en unas ligeras situaciones respecto a los títulos de los cuentos de Edgar Allan Poe. Aquí les dejo rápido cómo se escribe de verdad el susodicho error. Ahora sí, empecemos. Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Frase que pertenece al escritor del cual hablaremos hoy a través de la voz de uno de sus personajes más famosos, Sherlock Holmes. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. Una figura que, como ya lo dijimos, es famosa por haber escrito y creado las aventuras de el gran detective Sherlock Holmes. Pero no solamente se quedó en el género policíaco que él ayudó a formar de la manera que la conocemos en la actualidad, sino que también fue una persona que correspondió a su vida con los elementos de la aventura y lo histórico. Y cuando digo que correspondió a su vida es porque la persona de la que estamos hablando no solamente se dedicó a la escritura, también fue un gran aventurero, un médico de profesión, así como un líder de una clínica que no le funcionó bastante, pero también fue un gran deportista, un espiritista y uno de los primeros conductores de automóviles en el mundo. Cuando hablamos de Arthur Conan Doyle, estamos hablando de una persona que sirve como base para el estereotipo de un inglés en la época victoriana. No solo por su gran bigote y perfecta postura, sino también por haber sido un escritor que realmente reflejaba muchos de los elementos de su propia vida en las novelas. Así que rápidamente pasemos y repasemos algunos de sus más grandes éxitos, así como unos escritos que me gustaría recomendarles como inicio a la lectura de Arthur Conan Doyle. Sin adentrarnos mucho en el tema porque como ya dijimos, hablaremos totalmente de Sherlock Holmes en otro lado, esta novela y específicamente la primera, que se llama Un estudio en escarlata, habla desde la perspectiva no de Sherlock, sino desde su mejor amigo y compañero de todas las aventuras, o casi todas, John Watson. Es muy entretenido hablar de esta figura porque este personaje es podríamos decir, una herramienta que el escritor toma para poder narrar las aventuras desde una primera persona y una perspectiva de alguien común respecto a alguien que no es tan común, o por lo menos nada común como lo definiríamos, como lo es la excentricidad de Sherlock Holmes. Así también sirve el personaje para identificar al propio escritor. Arthur Conan Doyle puso muchos de sus elementos en la vida real, reflejados ante algunas situaciones ficticias, pero bastante acomodadas a una persona real. Dicho esto, en la época se llegó a pensar incluso que las personas o los personajes que se encontraban dentro de los libros y cuentos, aventuras en general, eran personas de la vida real que simplemente tenían seudónimos para no dañar su imagen pública en la vida real. Dije mucho vida real, lo siento. Esto es muy interesante, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque el nivel de realismo que manejaba y la exactitud médica del momento reflejaba bastante fidelidad. Ahora, específicamente, Estudio en Escarlata es la introducción a dicho personaje, o personajes, lo siento, y la recomiendo porque, en primera, es una lectura bastante fácil de leer, no usa muchos tecnicismos, a pesar de lo que podría uno pensar. Y la segunda es la aventura clásica de Sherlock Holmes. Al principio ellos se conocen, es toda una introducción a los dos personajes, cómo se juntan y algunas situaciones respecto al intelecto y a metodologías que utiliza Sherlock, para después pasar a propiamente lo policíaco y al crimen. Básicamente empiezan a ocurrir algunos asesinatos alrededor de Londres que guardan muchas similitudes y esto atrae la atención del detective junto a su amigo que en esta ocasión se pega más a, ahí de chismoso a ver cómo está el asunto que
a propiamente ayudar como un personaje ya bien posicionado. Es simplemente un extra que está ahí observando la situación, viendo qué ocurre. Al final se envuelve un poquito más en la situación y eso agrada bastante porque es una historia muy casual, muy bien estructurada que uno podría pensar, wow, esto pudo haber ocurrido, sobre todo en la manera en que narra todos los hechos y en la cual se van desarrollando todas las situaciones dentro de la historia. Sin más, solo me quedaría recomendarla, además de que es la primera historia canónica y en el orden de todas las novelas. Así, si les gusta, yo los invito totalmente a que sigan leyendo más y más y más. Realmente no son muchos libros. Se dividen por lo general en 8 o 9 libros, dependiendo de cómo los estén poniendo las editoriales. La editorial Tomo creo que la divide en 8, entonces eso está súper bien. Y no son realmente libros tan caros, entonces siempre es muy bueno recomendar a Sherlock Holmes. Pasando a la segunda y tercera situación, Arthur Conan Doyle también se metió mucho en el género de aventura y ciencia ficción con un profesor que es llamado Challenger, bastante interesante personaje. No voy a hablar mucho de él. ¿Por qué? Porque su novela Un Mundo Perdido es algo que se tiene que leer de primera mano. Muchos lo han visto, muchos han visto este famoso mundo perdido en el cual todavía sobreviven seres prehistóricos, adaptado en algunas otras novelas o lugares ficticios. Desde DC Comics tenemos muchas adaptaciones de películas a esta situación, también no propiamente adaptaciones, pero sí menciones del mundo perdido y algunas otras cosas de la cultura pop que se pueden revisar en muchísimos lados. Si me pongo a hacer una lista de en cuántos salen, sería muy larga, así que no me voy a centrar en eso, más bien los invito a que lean. De eso se trata el primer libro, Un Mundo Perdido. Challenger encuentra al mundo perdido que está lleno de seres prehistóricos. No diré más porque vale mucho la pena leerlo de primera mano. Respecto al tercer tema o género, tópica que desarrolló bastante es la histórica. Y de este no puedo decir mucho. Al final del día adaptaba simplemente al formato novelesco las historias de las personas o simplemente daba su opinión. Es una manera general y bonita de encontrar principalmente historia inglesa. El Sir Nigel es uno de sus elementos principales. Lo recomiendo altamente también. No hay mayor cosa que decir de ahí, simplemente es la facilidad de escritura y muchísimo más facilidad de lectura que Arthur Conan Doyle nos entregó, sumada a un poco de historia de maneras bastante interesantes y con episodios muy, muy, muy valiosos. Ahora, a pesar de que solamente estamos hablando de tres géneros como de manera muy general, Arthur Conan Doyle también hizo un montón de escritos muy cortos que realmente digo que valen la pena. Tenemos principalmente un escrito por ahí de espiritismo, pero también tiene algunos otros temas que pueden ustedes encontrar como ensayos cortos o cuentos de Arthur Conan Doyle. No me quiero alargar muchísimo más, simplemente les diré, este señor siempre ha sido bueno, nunca ha tenido una fecha de vigencia, todavía podemos leerlo y creo que más de alguno se impresionará con tanta magia y tanta facilidad de poder introducirse a sus mundos. Para finalizar, les agradecemos muchísimo que hayan tenido tan buena recepción de nuestros videos. Nosotros lo hacemos de todo corazón y tuvimos más likes de los que esperábamos. Nosotros esperábamos 0 likes, entonces no hay más que agradecerles y veremos cómo seguimos entregándoles lo mejor para que ustedes puedan entretenerse con mis babosadas y aparentemente muchos errores léxicos, así como aprender alguna cosilla o simplemente si no es aprender o interesarse en leer algo por primera vez y ya lo leyeron, pues tal vez, espero, se vuelvan a dar otra vuelta a la interesantísima vida de estas personas y a sus obras que son más extensas de lo que regularmente podemos ver en la vida cotidiana.
Así, me despido yo y espero que tengan un buen resto de su día. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana porque vamos a hablar sobre cómics. Cierto, una última petición. Me gustaría que nos apoyaran poniendo suscribirse y activando la campanita si les gusta este contenido. Así de una manera más eficiente y rápida, no tenemos que estarles avisando tanto de, ya salió el video, vayan a verlo. Y simplemente si les gusta, ya lo tengan directamente en su YouTube. Así que ahora sí ya me despido. Muchísimas gracias y nos ayudan con un like, pero nos ayudan más interesándose por este tipo de temas. Así que, bye.